Hola, soy Max Ascon y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 35 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Júpiter entrando en su movimiento retrógrado. A esto, en esta ocasión me acompaña Jonathan Victoria. Bienvenido, Jonathan, nuevamente. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente. Eh, un placer que estés con nosotros en esta ocasión. Y bueno, vamos a hablar de esta situación que está ocurriendo, podríamos decir, en el cielo en este momento. Júpiter está pronto a entrar en su fase de retrogradación. Esto trae ciertas cosas a colación. Podemos hablar de algunos temas que tienen que ver con Júpiter y lo que está ocurriendo con él, con este planeta muy importante en los cielos. Así que de eso vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar acerca del recorrido que ha tenido Júpiter durante este 2023 a través de Aries, a través de Tauro y ahora su proceso de retrogradación. También vamos a hablar de qué es una retrogradación, qué significa esto y algunos significados de Júpiter. Y al final del video vamos a hablar directamente de qué significa esto pensando en los signos ascendentes. Es decir, para este video es ideal que tú tengas también a mano tu carta natal y que sepas cuál es tu ascendente. Y en relación a eso vamos a dar algunas pistas para saber qué temas van a estar dándose a conocer, podríamos decir, o mostrándose en nuestras vidas en relación a este Júpiter que está retrogradando. Así que a eso vamos hoy día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, hablar de lo que ha sido este último tiempo, desde inicio de año hasta ahora, que Júpiter, bueno, primero estuvo en Aries y luego entró en Tauro. Si quieren revisar un poco eso, también el episodio número 23 del podcast astrológico hablé acerca de Júpiter en Tauro, pero ahora lo vamos a hacer, bueno, en esta conversación. Entonces, ¿hay algo que tú mismo a ti mismo te gustaría resaltar de este viaje que ha tenido Júpiter a través de Tauro hasta el momento? Pues empezamos el año en enero con Júpiter bastante rápido Ujú, en su recorrido por Aries. Fue Júpiter cuando empezó el año estaba a un grado de Aries. Luego tuvimos el Júpiter Cassini, que fue más o menos a los 21 grados de Aries. Hubo también esta conjunción de Júpiter con Venus ujú, también, respectando a esta luna en cáncer. Ese fue un buen momento para una buena electiva. ujú, Júpiter entró en Tauro por ahí de mediados de mayo, ujú, el 16 de mayo me parece, y luego entró Venus en Leo. ujú, Y ya tuvimos esta recepción. ujú, O sea, sí, Júpiter luego estuvo haciendo una cuadratura, ¿no? Con Marte. ujú. Creo que actualmente estamos haciendo, ya pasó el trino con Marte. Ujú. No sé si tú quieres agregar algo de lo que ha estado haciendo. Sí, bueno, en relación a lo que tú mismo has dicho, me parece, bueno, primero que el año Júpiter comenzó el año en un signo, que estamos hablando de Aries, donde Júpiter tiene triplicidad, es decir, tiene un contacto con el signo desde mucha mayor acción, como que el signo tiene mucho más que ver con Júpiter, y cuando pasa a Tauro, finalmente Júpiter está un poco más a expensas o a lo que Venus diga, porque Venus es la regente de Tauro, se hace bastante más dependiente de Venus de lo que podría ser un Júpiter en Aries, que es mucho más, hasta cierto punto, un poco más independiente, como que tiene herramientas un poco más a la mano o puede dar mayor soporte. En Tauro, Júpiter no tiene esa relación, pero sí tiene un buen contacto, podríamos decir, con Venus, o sea, depende de Venus. Y en cierto momento Júpiter estuvo en contacto con Venus mientras Venus estaba en Cáncer, y eso fue bastante interesante porque había como una cierta, como tú dices, recepción allí como interesante entre los dos planetas. Y cuando entró en Leo, Venus, y ahí está como lo complejo quizás de todo este periodo, porque Venus entró en Leo y empieza a hacer una cuadratura constante con su propia casa, con Tauro y con Júpiter. Entonces, estas dos áreas, si las pensamos como las casas que están ocupando en una carta,
hay una tensión si lo vemos por los tránsitos, si Júpiter y Venus están activados durante este año, se genera como una tensión dentro de estas dos áreas. Hay como un asunto no resuelto entre Tauro y Leo, por Júpiter y por Venus. Y ha sido interesante que, claro, hay una cuadratura con Marte, hay una cuadratura con el Sol, hay una cuadratura con Mercurio y hay una cuadratura con Venus que se repite varias veces porque Venus retrograda y vamos a ver que nuevamente hay otra cuadratura. Entonces, como estas áreas de Júpiter y Leo, o sea, de Tauro y Leo, Júpiter y Venus están generando una fricción hasta el momento bastante importante. Entonces, quizás sería interesante relacionar o tener al menos en mente qué ha pasado en estas áreas de nuestras vidas, que nos deja un poco con esta sensación un poco eh, como incómoda podría ser por estas cuadraturas. No veo que no haya tanta comodidad o sea tan fácil resolverlo todo por estas cuadraturas. Pero sí está bueno que Venus al menos esté recibiendo a Júpiter. Recibiéndolo significa que Venus desde Leo es capaz de ver a Júpiter y como que le da la bienvenida en su signo y Júpiter puede actuar relativamente más cómodo, ¿no? Y como que a pesar de que está en el signo de otro, en este caso de Venus, puede actuar de cierta forma cómodamente. Como tú dices, ¿no? Qué interesante esto. Cuando Venus se puso retrógrado, disfrutó un poco más la estancia de Júpiter Ujú, en Tauro. Y justo cuando Venus se ponga directo, ujú, al día siguiente es cuando Júpiter se va a poner retrógrado. ujú, Como si está esta dinámica en la que uno cede y el otro luego tiene que apoyar más, ¿no? Pero yo creo que cuando Venus se ponga directo va a facilitar un poco más el tránsito de Júpiter en ujú, Tauro. Y como dices, Júpiter en Tauro no tiene ninguna dignidad. Tiene ahí su término, pero no ha llegado a ese punto de donde ocupa su término, que es más o menos 15 grados hasta los 22. ujú, No va a llegar a ese punto. Así que todavía está en términos, me parece, de Venus y luego va a estar en términos de Mercurio antes de entrar a tu propio término. Pero por ujú, ahora no tiene ninguna dignidad en donde está. Así que depende mucho de Venus, de todo lo que hace. ujú. Exacto. Y al menos por ahora, al iniciar esta retrogradación, Venus que empieza a estar directa, en cierta forma le da como la mano, pero Júpiter está como ya, tengo que resolver lo que voy a hacer yo mismo en este periodo de retrogradación. Y bueno, te vienen varias cosas más que van a pasar hacia adelante, pero antes de pasar a mirar qué son estas cosas que van a suceder, podríamos primero pensar y aclarar qué significa una retrogradación, porque obviamente esto es un tema importante en la astrología. Los planetas tienen su movimiento y que nosotros percibimos desde una perspectiva terrestre. No estamos hablando del movimiento real de los planetas en el sistema solar, sino que estamos hablando desde nuestra perspectiva terrestre y ellos, desde aquí, son vistos de una manera que da la impresión de que están haciendo una retrogradación o están haciendo un retroceso en su camino. Es como que siguieran un camino, pero en cierto momento, es un momento que se puede predecir, los planetas empiezan a retrogradar. Entonces, Hay una palabra griega para eso ujú, que es anapodismos. Anapodismo significa que camina hacia atrás. Es lo que, es lo que nos da a pensar esto de retrogradación, ¿no? ujú, No es algo que directamente vaya a debilitar al planeta, sino que va a traer retrasos en sus significados, ujú, como este delay, ¿no? Eh, si tú tienes Júpiter retrógrado natal, a lo mejor los significados de ese Júpiter los va a dar en una etapa más tardía ujú, de la vida, ¿no? ujú. Sí, y eso, Aquí, eso es muy importante resaltar porque da la impresión de que hay una confusión entre lo que significa retrasar y lo que significa debilitar. Y esas son dos situaciones que se hablan en la astrología tradicional o antigua, y es que los planetas pueden ser retrasados en ocasiones, pero no
por ser retrasados, son débiles. Y hay otras ocasiones donde los planetas están más débiles y por lo mismo sus significados se pueden ver tergiversados, no se dan de la mejor manera, o en realidad en vez de ser buenos, los dan de una manera más negativa o al revés. En este caso, como lo dice Valens o Betio Valente, si las estrellas pasan el primer punto estacionario, o sea, el primer punto estacionario es cuando desde la perspectiva de la Tierra el planeta se detiene en el cielo y empieza desde ese punto a retroceder. Si las estrellas pasan el primer punto estacionario y se encuentran retrógradas, retrasan expectativas, acciones, ganancias y empresas. Quiere decir, finalmente, que las cosas toman un curso contrario al que venían, se retrasan, se detienen y da la impresión de que este es un buen tiempo, al menos desde el punto de vista de Júpiter, porque no es que sea un mes, 3 semanas o 2 semanas o unos días que esté retrógrado, sino que son varios meses. Va a estar desde el 4 de septiembre hasta el 31 de diciembre, o sea, todo lo que resta del año va a estar, Aproximadamente va a estar, un día. exacto, va a estar retrógrado. O sea, son 4 meses que lo vamos a tener allí retrocediendo. 4 meses quizás para evaluar un área de la vida o que un área de la vida se va en cierta forma a detener o una persona de nuestro entorno va a sufrir, entre comillas, esta situación o que nosotros mismos tengamos que finalmente poner freno a algo. Pero me parece muy interesante que diga retrasa expectativas, es decir, tenemos esperanzas de hacer algo como un objetivo y eso se va a demorar un poquito más. Es como, ok, quizás sí va a venir, pero va a venir después. Las acciones quizás no las podemos hacer cuando queremos, no vamos a recibir las ganancias económicas quizás, lo que sea que recibimos en el tiempo que nosotros esperábamos. Y los emprendimientos quizás, bueno, hay que esperar un poco más. No sé qué opinas tú, pero no necesariamente que se retrase algo quiere decir que es malo, sino que hay que ponerle tiempo. Em, no sé qué sensación te da a ti. Es como revisar un poco el área en donde se está deteniendo. Ujú, Ahorita tenemos muchos planetas que están retrogradando, mm, entonces es un momento de que vamos a tener que revisar muchas áreas. En este tema vamos a hablar solo de Júpiter, mm, que es en Tauro. Hay que ver en dónde tenemos a Tauro, en qué casa está, revisar qué es lo que nos está pidiendo un poco más de paciencia, de espera, ¿no? Antes de poder actuar o tratar de no ser tan impulsivos en esa área, ¿no? Tener un poco más de confianza en que todo va a llegar, a lo mejor con demora, pero y se va a poder dar. mm. No sé si te pasa, pero cuando te dicen no seas impulsivo o espera o ten paciencia, como que finalmente uno engancha con la idea contraria. Uno quisiera que las cosas vengan luego, como que quizás hay más ansiedad, como te dicen que no y uno como que empuja, 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 empuja más. Y teniendo a Venus retrógrado, teniendo a Mercurio retrógrado y ahora a Júpiter retrógrado, bueno, Venus va a dejar de estar retrógrado, pero aún así Venus va a estar estacionaria unos días, que es una situación definitivamente compleja, tal cual la retrogradación, porque literalmente en el cielo se ve detenido el planeta. Entonces, pienso en esta situación de que quizás la sensación por debajo de todo esto es como querer actuar, 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 pero te dicen no, te ponen como un freno, es como, a ver, descansa, detente. Y esto se podría graficar quizás en áreas de la familia, quizás a tu familia le pasa eso, en áreas de las relaciones de pareja, quizás en relaciones de pareja tienes que poner un freno, quizás pasa en la casa, puede ser que a un hermano le pase esto. No necesariamente todo tiene que ver con uno, la astrología no es tan egocéntrica y solamente es uno, pero es algo de nuestra vida que está como rodeándonos que podría estar, ah, donde podríamos mirar esto y podríamos observar estas detenciones. Quizá, dime, sí. Así es, no necesariamente tiene que ser algo interno o algo que tenga que ver con nosotros, sino que también la carta va a decir a quién podría afectarle o en dónde podríamos nosotros notar Mm, esa espera, ¿no?
Por ejemplo, algo personal es que en mi caso yo tengo a Júpiter en Tauro retrógrado igual, Ujú, y ahorita está sucediendo la retrogradación en mi casa 5 ujú, y voy a tener un hijo, pero va a ser en el extranjero ujú, y yo iré después por motivos de trabajo y etcétera. ujú, Están pidiendo espera también, ¿no? Como no podré estar a lo mejor en el momento que yo quiero estar, ujú, podré ir después. ujú, Y esto no significa que va a ser algo que me vaya a perjudicar, simplemente me están pidiendo espera, paciencia y por algo están sucediendo así las cosas. Yo lo veo muy acentuado, ¿no? Y más cuando tú lo tienes natal. Si tú tienes un Júpiter retrógrado natal o Júpiter en Tauro, lo vas a sentir también lo vas a notar de una manera más acentuada. ujú. Y posiblemente si es un año de Júpiter, que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. ¿Cuándo esto podría ser algo visible para nosotros? En ese caso hay que primero tener en cuenta cómo es tu carta natal, es decir, cómo está distribuida, dónde está el ascendente, dónde están los planetas, dónde está en este caso Júpiter y también dónde está Tauro en tu carta natal, con qué casa coincide. Y saber si este año es un año de Júpiter, eso quiere decir que Piscis o Sagitario estén activados, por lo tanto activan a Júpiter. Hicimos un video con Gonzalo Herrera acerca de este tema, lo puedes ir a ver, se llama Profecciones Anuales, que eso nos ayuda a entender un poco cómo esto está graficado. Si no me equivoco, es el episodio 33, así que también lo puedes ir a mirar en algún momento para entender un poco esto de las activaciones. Y también podría estar activado Tauro. Si está Tauro activado, esta situación se podría hacer bastante importante, latente, esta retrogradación eh, durante este último periodo del año. Y como tú dices, se puede graficar, no es directamente que tú estés retrasado, sino que es tu esposa que va a tener un hijo, ella va a estar afuera y se va, directamente le pasa a otra situación, una situación a otra persona que también te influye, pero es esa otra persona, es tu hijo. Entonces, am, a eso nos referimos, que en ocasiones las cosas nos pueden caer a nosotros, pero porque nosotros vivimos en ese entorno, pero no directamente nosotros mismos. Y obviamente eso también nos va a llevar a pensar o a hacer ciertas o tomar ciertas decisiones también. Entonces, quisiera mostrar, si querías añadir algo. Algo muy curioso de esta retrogradación es que se va a volver a poner directo hasta el 31 de diciembre. Ujú, Es que el último día de este año es exacto. cuando se va a poner directo. Y me gustaría mostrar aquí en el diagrama cómo esto se da entre el Sol y Júpiter. Voy a retroceder un poco, bueno, vamos a volver a la hora y voy a retroceder. ¿Se fijan? Júpiter se va a mantener en este lado del diagrama, simplemente para que ustedes noten desde la última vez que el Sol y Júpiter se juntaron o hicieron una conjunción. Entonces me estoy devolviendo en el tiempo y este es el momento que tú antes mencionabas cuando hicieron esa conjunción con el Sol, que es en cierta forma el inicio de este ciclo. ¿Sí? Tenemos a Júpiter, en este caso estaba en Aries y el Sol también estaba en Aries. Y desde la perspectiva de la Tierra, el Sol anda más rápido que Júpiter. Por lo tanto, el Sol atraviesa todos los signos del zodiaco en un año, obviamente, pero Júpiter no. Júpiter se demora bastante más. Entonces, de hecho, Júpiter, en lo que recorrió el Sol en un año, que son 12 signos, Júpiter recién va a haber recorrido un signo. Se demora alrededor de 12 años en recorrer todo el- la banda zodiacal. Entonces, desde ese momento, si se fijan, el Sol se empieza a separar, ya está en Tauro. Júpiter entró en Tauro, el Sol sigue avanzando, avanzando cuando el Sol ya estaba en Cáncer, cuando el Sol ya está en Leo, en este momento del año. Y ya tenemos al Sol en Virgo, lo voy a detener, y el Sol ya no se puede, bueno, Júpiter, en este caso ya no puede seguir avanzando por cómo se da esta situación de la fase solar. Llegan al trígono y Júpiter se empieza
a devolver, empieza a retroceder. Siempre ocurre así. Y vamos a llegar al punto en que el Sol se va a oponer a Júpiter en algún momento. Esto es hacia allá cuando el Sol esté en Escorpio. Ahí van a estar opuestos y Júpiter sigue estando retrógrado. En su punto más brillante en el cielo. Es como que hubiese una luna llena, pero en este caso es como un Júpiter lleno, muy brillante en el cielo, pero está retrocediendo todavía. Y cuando ya el Sol esté en Capricornio y vuelva a ser un trígono con Júpiter que está en Tauro, Júpiter va a volver a estar directo y eso ya es hacia el 31 de diciembre. Esta situación siempre ocurre así con Júpiter y esto es obviamente en relación al Sol. Esto se llama fase solar o el ciclo sinódico de Júpiter. Y es la relación de por qué Júpiter retrocede o se vuelve retrógrado en ciertos momentos del año. Y se calcula en relación al Sol. Esto es como, podríamos decir, como lo técnico, pero para que lo tengamos presente este movimiento de Júpiter y el Sol y cómo se da esta retrogradación. Por eso en este momento, cuando el Sol entra en Virgo, Júpiter se va a poner retrógrado y cuando el Sol entra en Capricornio, Júpiter vuelve a estar directo. Entonces, ahí tenemos. Podríamos hablar ahora un poco acerca de Júpiter mismo. ¿De qué estamos hablando cuando tenemos a Júpiter? ¿Quién es Júpiter? Eh, entonces vamos a quizás a mencionar algunos de los significados de Júpiter. Vamos a leer a Valens. No sé si te gustaría leerlo a ti para que lo vayamos comentando. Claro, algunas palabras claves que usa Valens vendrían a ser relacionadas al parto, engendrar hijos, una buena relación con los hijos. Habla de hijos hermosos también. Amor, alianzas, alianzas con grandes hombres, deudas, grandes dones, justicia, autoridad, lugares santos, adopción, cosas muy, muy positivas, ¿no? Es lo que significa Júpiter. En la mitología griega, de hecho, Júpiter es Zeus. Y le decían Júpiter el radiante, Mateos, palabra griega. Claro, ese es como el nombre, podríamos decirlo como el nombre poético que se le daba a la estrella o al planeta Júpiter sin ser antes todavía relacionada con el dios Júpiter, podríamos decir, o con Zeus, que después luego se le dio ese nombre como Zeus, porque es posiblemente el dios que se asemejaba un poco más a Júpiter, aunque Júpiter o al planeta mismo. Júpiter y Zeus igual tienen sus diferencias a los significados astrológicos, entonces nos ceñimos un poco más a los significados astrológicos y no tanto necesariamente a, a la mitología de Zeus o de Júpiter como tal. Pero claro, como tú dices, es el dios Júpiter o Zeus. Eh, Casi todo lo que podemos ver relacionado con Júpiter es bastante positivo. Tiene que ver con cuestiones de armonía, de belleza. También podemos citar a otros autores como a Lili, a Abu Mashar o a El-Khabisi, ¿no? Que hablan de cosas muy, muy similares. No sé si quisieras... O sea, sí, podemos leer las que en general termina diciendo Valens, que todavía nos quedan algunas más, y después podemos hacer una recopilación respecto de las que otras que dice Lili, Abu Machar y Al-Khabisi. ¿Sí? claro, a ver, algunas, lo voy a leer. Ujú. Algunas dice Valens es eh, amistad con grandes hombres, abundancia, solución de dudas, pagos, grandes dones, abundancia de ganancias, justicia, autoridad, gobiernos, honores, cabeza de lugares santos, arbitraje de disputas, fideicomismo, herencias, hermandad, compañerismo, adopción, confirmación de cosas buenas, desahogo de cosas malas, liberación de ataduras, libertad, encomiendas, riqueza, mayordomía, establecimiento, afirmación, confirmación, coherencia, armonía entre los diferentes componentes de una cosa o lo que eres, reduciendo el conflicto interno. Ujú.
Y eso es como bastante importante. Como tú decías, Júpiter es un planeta que tiende a mostrar significados esencialmente positivos, así como es llamado Júpiter, que es el gran benéfico, el planeta que generalmente trae grandes beneficios, grandes favores, grandes afirmaciones y alianzas dentro de lo que podría ser una carta natal o en la astrología. Me parece muy interesante que esta es una de las frases o una de las palabras, podemos decir, realmente más relevantes respecto de Júpiter, que es la afirmación y la confirmación, que es la capacidad de decir que sí, como que las cosas van a suceder. Esto está muy relacionado con el optimismo, con tener fe, con lo que se espera, pero también habla de temas religiosos como tal, también. La fe misma, no tan solo tener fe de que algo va a suceder, sino que los temas relacionados a la fe también están relacionados con Júpiter. Entonces, como todos los planetas, Júpiter tiene varias como gamas de significados, como que no es solo un tipo de significado, son varias cosas. Y así como tiene su dualidad, ¿no? En Saturno, que Saturno da los no, Ujú, pues Júpiter es la contraparte, ujú, ¿sí? ujú. Que es como la ley, y Saturno vendría a ser el que hace cumplir la ley, ¿no? Perfecto, entonces podríamos decir, bueno, respecto de todo esto, es que hay varios significados que están como directamente relacionados con este planeta y los podríamos dividir como en distintas secciones, podemos decir. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, afirmar, confirmar, establecer y cumplir promesas es lo principal de Júpiter, como el que permite que cosas sucedan, que sí. También la alegría, la esperanza, la buena suerte, generosidad y bienaventuranza, es decir, como bendiciones y pasarlo bien, tiempos como de jolgorio y amistad. Eso es parte de lo que también significa Júpiter. Am, Me interesa, considero muy interesante esto también que dice Valens, que es la reducción del conflicto interno, es decir, cuando hay cosas que parecen que no son coherentes o incongruentes, Júpiter en sí esencialmente tendría la capacidad de reducir ese conflicto y hacer coherentes a las distintas partes, como que todo tenga sentido en un espacio. Como imagino más a Mercurio haciendo que hay muchas partes, pero no necesariamente haciendo que las cosas tengan coherencia, y a Júpiter haciendo coherente las partes. Y de hecho Júpiter y Mercurio, por algunos astrólogos antiguos, también son puestos como contraparte. Júpiter el que permite la abundancia, el placer, y Mercurio el que pone demasiadamente en las cosas y que genera que la razón o el entre comillas, hiperracionalismo en algún sentido. Y de hecho hay algunos autores que hablan de Júpiter como el intelecto divino, el intelecto superior. Mm, Mercurio es más para lo concreto, ¿no? Más para aquí, más el intelecto, digamos, no inferior, pero sí es el que usa más, necesita concretar, ¿no? Seleccionar, dividir. mm. Como muy semejante a como lo que está pasando hoy en día, como este Júpiter, o sea, perdón, este Mercurio que está transitando por Virgo. Eh, Algo que también habla de Júpiter y que en general no es tan relacionado en la astrología moderna con Júpiter es que Júpiter habla del deseo, del sexo, de engendrar, del parto, de los hijos, de los nietos y de la adopción. Como todas esas temáticas son parte de lo que Júpiter puede mostrar, puede esencialmente significar en una carta. Entonces, no es solo Venus que podría hablar de estas situaciones, sino que también es Júpiter, que tiene como esa contraparte por un lado. Am, En Dinero, especial, sí, dime. en especial en cartas diurnas, Ujú, Júpiter es el que va a simbolizar todo esto, ¿no? Que muchas veces se llega a confundir con Venus. ujú, Hay que recordar que Venus pertenece a la secta nocturna. ujú. Entonces, también tenemos el dinero, la riqueza, los bienes, la abundancia, herencias, fideicomisos y mayordomía, todos estos temas que son
relacionados con los recursos, las riquezas, las ganancias, también son parte de lo que significa Júpiter, que en cierta forma erróneamente la astrología moderna se la adjudican a Venus. En realidad son temas de Júpiter directamente. Y bueno, y tenemos otros significados más que tienen que ver, unos con alianza, compañerismo, amistad, otros que tienen que ver con la responsabilidad, la prudencia, la gratitud, también con otro tema que es la religión, la fe, la enseñanza de la ley de Dios, el temor de Dios, reverencia hacia los dioses, también eso da a Júpiter. Y cuando hablamos de un carácter dado por Júpiter, en general es más dulce, afable, indulgente con los otros, o sea, como que no es drástico ni severo. Eso pertenecería más como a un Saturno o a un Marte, que consuela, que es caritativo, perdón, y es piadoso. Es interesante que igual Lili habla le da a Júpiter la timidez, ya que Mm, estamos hablando de sí. que uno podría pensar que se le puede dar a otro planeta, pero a Júpiter es el que se le asigna esa característica, ¿no? Ujú. En general podríamos decir que los significados de Júpiter tienden a a dar un comportamiento o una situación muy agradable. No sé si la timidez calza en eso, pensando en qué tipo de timidez o en qué forma se muestra esa timidez que Lily podría estar hablando en ese caso. Eh, pero en general me parece muy interesante que Júpiter dé estos significados como de ratos agradables, momentos agradables, noticias agradables, personas que te agradan, alianzas y sobre todo esto de que las cosas sí suceden. En general, donde esté Júpiter, podría ser que esta área de tu vida o el área donde está significando pueda traer un sí, pueda traer esta área sí se va a dar. No es siempre así porque hay que analizar una carta en general, lo que está sucediendo, ir a lo específico de esa carta, pero eso es en general lo que Júpiter podría significar. Am, Cuando hablamos de Tauro, pensando no en Tauro como el Sol en Tauro, sino pensando en Tauro como el ascendente en Tauro, que es lo que se refiere Valence. Si queremos hablar de Tauro, que es el signo que está recorriendo Júpiter en este momento. Primero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, Tauro es un signo nocturno, es un signo femenino, por lo tanto, y regido por Venus, que son características muy relevantes de Tauro, y que es también un signo fijo, que también le da la característica respecto de la época del año que se asemeja a Tauro. Aries es el inicio o de la primavera o del otoño, dependiendo de dónde uno viva. Tauro es ese momento donde esa estación permanece. Y el siguiente signo, que es Géminis, ya es cuando la estación empieza a cambiar y empieza a mutar y se empieza a parecer a las dos estaciones, a la previa y a la siguiente. Entonces, Tauro habla de ese momento que la estación se mantiene fija. En el caso de la astrología se piensa más bien en la primavera, ¿sí? En este momento de la primavera. Aunque nosotros los que estamos en el hemisferio sur pensamos en el otoño, el simbolismo de esto astrológico tiene que ver con la primavera. Eh, Júpiter es un planeta más bien masculino, ¿sí? Un planeta diurno. Entonces, en ese sentido, no necesariamente encaja tanto en Tauro, como que podría sentir cierta incomodidad porque el sector no es necesariamente como su propia forma, podríamos decir. Pero no es necesariamente lo más importante. Y cuando hablamos de Tauro directamente, Valens también dice ciertas cosas directamente del ascendente en Tauro. Si una persona tiene ascendente en Tauro, quizás si tiene la luna en Tauro podría ser similar a esto. Dice, este signo es productor de orden, terroso, rústico, relacionado con la agricultura. También es liberto, decreciente, con poca descendencia, semivocal y mudo, noble, invariable, enérgico, inacabado, estamos hablando de la constelación en ese caso, indicativo de haciendas y posesiones. Eh,
Los hombres nacidos bajo este signo son nobles. Recordemos que este signo es regido por Venus, entonces también tiene una forma bastante positiva o benéfica porque está relacionado con este signo, con este planeta, perdón. Enérgicos, laboriosos, no flojos como se dice en muchas ocasiones en la astrología moderna, sino que nobles, enérgicos, laboriosos, buenos en el cuidado de las cosas, amantes del placer, amantes de la música, generosos. Algunos son trabajadores, propagadores, plantadores. Si los benéficos se inclinan hacia este lugar o si el gobernante de la casa está favorablemente situado, los hombres se convierten en sacerdotes y directores de escuela, porque esos son significados que tiene directamente Venus. Venus tiene que ver con sacerdocio y también tiene que ver con algunas formas de administración, en este caso pensando en la astrología, perdón, en la época romana, griega, con administración de ciertos lugares como el gimnasio. Entonces podría ser personas que eran como el gimnasiarca o algo así. Así como los juzgados dignos de coronas y de púrpura, de monumentos, de estatuas, también supervisores de templos, individuos ilustres y brillantes. Eh, entonces esos son un poco los significados que podría dar Tauro, pensando en el ascendente en Tauro, quizás en la luna en Tauro. Y en este caso estamos pensando de que Júpiter está transitando acá, este sector de Tauro, que es más bien relacionado con estas cosas que acabo de mencionar. Y es curioso que en la astrología moderna, así como muchos astrólogos le dan a Mercurio su exaltación en Acuario, he escuchado que también algunos astrólogos le dan a Júpiter una exaltación en Tauro. Pero si nosotros analizamos bien, vamos a las raíces, vemos que no hay mucho en común. Ujú, Y como se dice en los textos antiguos, cuando no hay esta afinidad, es como un extranjero, ¿no? El ujú, peregrino. ujú, Es un extranjero en una tierra que no conoce ujú, papeles, no puede hacer mucho, ¿no? Y además, esta retrogradación dificulta un poco más. Es como si no salieran los papeles, ujú. tuvieras dificultades para conseguir dinero, hubiera retrasos, no significa que sea algo negativo, simplemente son algunas dificultades que le toca afrontar al planeta en ese siglo. Exactamente. Entonces, vamos a ir ahora analizando, a menos que quieras como plantear algún tema más o alguna situación más que tengas en mente al respecto, ¿no? Entonces, No, todo, todo. perfecto. Entonces vamos a ir analizando cómo esto podría irse mostrando para todos los ascendentes, cada uno de los ascendentes. Entonces vamos a ir allá. Júpiter está transitando en este momento Tauro, entonces vamos a ir a Tauro mismo. Y en el gráfico tenemos al ascendente en Tauro, entonces tenemos a la casa 1. Júpiter está transitando la casa 1. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de ir directamente a esto? Sería interesante tener en cuenta tu carta, como ya lo hemos dicho algunas ocasiones antes, saber cuál es tu ascendente y en relación a eso, cómo está ubicado Tauro en tu carta, con qué casa coincide, con la casa 3, con la casa 5, con la casa 12, etcétera. Entonces eso te va a dar un poco más de noción de lo que está pasando y las temáticas que viene a resaltar Júpiter. Sería interesante saber nuevamente que si es que Júpiter realmente está activado durante este año, si es un planeta que es señor del año y por lo tanto podría traer significados a la mesa mucho más rápido o mucho más evidentes. También sería interesante saber dónde tienes a Júpiter en tu carta y qué relación tendría con este tránsito. Si hay algún buen aspecto o un aspecto más complejo, también sería interesante tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna cosa que también tendrías en cuenta en relación a esto. Claro, igual si está tocando algún planeta Ujú, más elevado, también se puede ver reflejado ahí. ujú. Por ejemplo, si tuvieras Entonces, un planeta en Tauro, en este caso. claro, y Júpiter o sea, pasa encima, Ujú, pues posiblemente, o si está muy cerca de tu ascendente, ujú. donde para los ascendentes Tauro, o si está lejos.
Eh, Al igual de si estás haciendo aspectos con algún planeta importante en tu carta, en algún ángulo también del medio cielo, Ujú, y son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque si no estás haciendo nada de eso, a lo mejor iba a pasar un poco más desapercibido, ¿no? No ujú, todos van a vivir lo mismo, ¿no? No es algo generalizado, ujú, de que todos los que tengan de Tauro van a vivir tal experiencia, ¿no? ujú, Siempre van a haber matices. ujú. Y eso claramente se da, como tú vienes diciendo, por cómo está también el diagrama de tu carta, cómo están los planetas ubicados. Entonces eso ya es mucho más específico, pero al menos ahora lo que vamos a hacer es un poco dar una guía de cómo esto y qué cosas, cómo esto significa y qué cosas va a traer a la mesa. Entonces empezamos por Tauro. Tauro es la casa uno. Entonces la casa uno significa lo siguiente. La casa uno es llamada horóscopos y es la vida y el ser de la persona. Es el espíritu, el cuerpo, su propia identidad, la apariencia, la vitalidad y también son los comienzos. Entonces estamos hablando de la persona misma, como que tú mismo vas a notar este tránsito de Júpiter. Júpiter transitando la casa uno. Ahora lo interesante es que Júpiter está retrogradando ahora, en este caso. Como que hay algún retraso que tiene que ver contigo mismo, contigo misma. Así es, como que se te ocurriría ahí para la casa uno. Es posiblemente estar cambiando de ideas, me da la impresión, como reconsiderando tu propia persona, tu propio cuerpo. Hay cosas que quizás vienes haciendo que ya no te gustan y necesitas reconsiderarlas, como que esta práctica que estoy llevando no tiene mucho ya que ver conmigo. Además, Júpiter en este caso rige la casa 11. Entonces hay algo ligado a las amistades, a las expectativas, a los objetivos que también podrían modificarse, como que lo vamos a mirar, quizás cambio de idea. Y también está la casa 8 regida por Júpiter. Entonces como que aquí hay un tema con alguna herencia, algo que tiene que ver con dinero de otras personas o el dinero de la pareja, o hay alguna situación que has vivido o algún tema que tiene que ver con la muerte, fallecimientos, que también te hacen cambiar de perspectiva. Entonces, no quiere decir que alguien vaya a fallecer, sino que el propio tema de la muerte puede ser algo que te haga cambiar también. O analizar, por lo menos. No sé si cambiar, pero sí al menos analizar la situación que estás viviendo. Y también hablando Sí. de temas del dinero, ¿no? A lo mejor retrasos, Ujú, eh, a lo mejor se hizo un préstamo y no se pudo devolver el día que fue acordado, y ujú, hubo hay un retraso, es bueno saberlo también para este tipo de cosas más terrenales. ujú. Exacto. También puede ser retraso, o sea, de algún amigo que te prestó dinero, ya que están involucradas la casa 11, Ujú, 8, a lo mejor no va a poder devolvértelo en el momento en el que fue acordado, como habíamos dicho, ¿no? ujú, ujú. Retrasos para algún plan social que haya también. Y bueno, y los mismos significados que tiene Júpiter como por sí solo, es como, hay algún tema quizás que tenga que ver con eh, la esperanza, el optimismo, quizás lo que estabas esperando por lo mismo que significa Júpiter. Hay un tema con el dinero quizás, con las riquezas, con los bienes, con lo que adquieres, que comienzas como a reconsiderar. Obviamente la casa 11, que es regida por Júpiter en este caso, se parece mucho a Júpiter mismo. Entonces como que en cierta forma se realza esa temática de las amistades y también de las alianzas y como con quién te involucras en cierta forma. Muy bien. Aries es el segundo signo que vamos a analizar. Tiene a Júpiter transitando su casa 2 y toda esta retrogradación se da en este lugar de la carta del diagrama. Por lo tanto, vamos a mirar lo que es la casa 2. La casa 2 es los medios de sustento, los ingresos, los recursos, también son posesiones, dinero, todo lo que tenga que ver como cómo te sustentas, cómo sustentas tu vida. Entonces ahí estamos. ¿Qué dirías tú de esta situación?
puede ser que haya retrasos en así como el otro era que regresen dinero por parte de otra persona, aquí puede ser a lo mejor retrasos para obtener el dinero. Puede ser que también pueda haber un derroche, ¿no? Dependiendo cómo está Júpiter. Pero supongamos que hay un Júpiter en Virgo, un Júpiter en Géminis, podría causar algo de derroche de dinero, porque está involucrada igual la casa 12, ¿no? Es una casa de pérdidas. Eh, También la 9, gastos a lo mejor en algún viaje, gastos de más podrían ser, o a lo mejor un viaje esperado que va a tener que prolongarse un poco más debido a que no hay suficiente dinero para poder realizarlo, ¿no? ¿Eso te ocurriría a ti? Eh, bueno, Júpiter transitando la casa 2 podría decir en cierta forma es una gran ventaja porque Júpiter podría traer abundancia de dinero, abundancia de recursos, traer adquisición de bienes, pero como en este caso estamos hablando de la retrogradación de Júpiter, hay algo que se está reconsiderando. No sé si, por ejemplo, pudo haber una compra que hubo antes, una compra grande que quizás te estás arrepintiendo de esta situación, no quieres esta compra que tuviste, que no estamos hablando de un bien inmueble, estamos hablando de cosas, bienes que son movibles en realidad. También podría ser, como tú estabas diciendo, retraso en recursos. Quizás tenés un proyecto que se va a retrasar un poco más en su puesta en marcha, porque Júpiter también está mostrando eso, que hay una demora, un retraso en estas situaciones. Quizás aquí se va a ver más evidente este tema de los recursos y las riquezas. Y lo interesante, como también mencionas tú, es que Júpiter rige a Piscis y a Sagitario, que coinciden con la casa 12 y la casa 9. Entonces, temas de estudios y temas de viajes y también alguna situación de pérdida puede hacer que el dinero se vaya un poco de las manos y no sea posible disfrutarlo, o al menos haya que ser muy consciente de que el dinero se puede ocupar en temas que quizás no se tenía pensado, sobre todo por esta idea de la casa 12, así como algo que tenga que ver con salud, gastos que tengan que ver con salud principalmente mental o cuidado mental, podríamos decir. Am, entonces, esas son consideraciones importantes de tener, como que Júpiter acá está hablando directamente del dinero. Vayamos al siguiente. El siguiente es el ascendente en Piscis, que tiene a Júpiter transitando la casa 3 que coincide con Tauro. La casa 3 significa rituales, el barrio, los hermanos, ese es el significado principal de la casa 3. También significa parientes, viajes, en la astrología helenística significa la reina, educación también significa la casa 3, educación, estudios. Am, entonces tenemos a Júpiter, que interesantemente es el regente de la casa 1 del ascendente en Piscis, transitando la casa 3. Entonces esto para los ascendentes en Piscis es muy relevante porque es el regente de su ascendente. Entonces es un tema que se hace bastante más tangible. Entonces aquí tenemos esta retrogradación. Algo tiene que ver con los hermanos, alguna situación que se reconsidera en relación a tu propia relación con tus hermanos, o que ellos tienen una situación donde iban avanzando en alguna temática y tienen que retroceder. A veces son temas que hay que revisar con hermanos o con algún primo o hermano muy cercano, ¿no? Ujú, También se habla de la gente más cercana, así como puede ser el vecino, por ujú, eso se habla del barrio, ¿no? Eh, Puede ser también algo que esté pasando en tu calle o en tu vecindario, ¿no? Por ejemplo, que haya caído el internet o algo por el estilo y tú tengas que estar, este, algo que reparar, ¿no? Alguna reparación. ujú. Claro, y podría ser una reparación que tome más tiempo, porque la retrogradación es bastante larga, entonces es un tiempo más extenso esperando esta recuperación del momento. La casa 3 también quiere y habla de
temas espirituales, podríamos decir, religiosos, más bien internos. Aquí tienes el gozo de la luna, entonces también quizás hay un momento de reconsideración en estos temas. Viajes que quizás tenías programados, que también se pueden mover, que ya no están, que no van a terminar siendo en la misma fecha o en el mismo momento. Y también estudios. No sé si es que los estudios se aplazan o hay algunas complicaciones en tus estudios que hacen que se prolonguen por más tiempo, porque eso también es un retraso. Entonces, eso también son temáticas a considerar para el ascendente en Piscis, con Júpiter transitando la casa 3. También es interesante que esté involucrada la casa 10. Ujú, Entonces puede haber algún retraso en la profesión debido a que falta eh, estudiar algo para poder ejercer aquello que quieres. O a lo mejor quieres hacer, por ejemplo, ¿no? Un canal de YouTube, ujú, pero no sabes nada de edición y que tienes que aprender y eso va a demorar ujú, que tú puedas hacer ese canal, ¿no? Un ejemplo. ujú. Algo. Sí, y claro, hay un asunto laboral allí bien importante que podría tomar más tiempo, porque como tú dices, la casa 10 y ya mencionamos que la casa uno, que es Piscis mismo, eh, están como en cierta forma recibiendo los impactos de esta retrogradación por añadidura. Luego tenemos a el ascendente en Acuario, que tiene a Júpiter transitando por su casa 4. Y esto es bastante interesante porque la casa 4 es una de las casas angulares. Tenemos cuatro casas angulares que siempre vamos a mencionar como casas angulares o casas activas, donde hay mucha fuerza o los significados vienen muy rápido a la mesa, se hacen muy notorios. Entonces, la casa 4 significa lo siguiente. Tenemos que son las raíces, el linaje, también hablamos de privacidad, principalmente hablamos de los padres y también del hogar, es decir, la casa, la propiedad, el bien inmueble, como el edificio donde tú vives, el mismo lugar, si es casa o departamento, da igual, es la casa donde vives. También en esto se habla de asuntos místicos, podría ser la ciudad también, y las cosas que son escondidas, también están allí en la casa 4. Es bastante interesante este tránsito porque viene a mostrar ciertos cambios en la relación con los padres, en los padres o en la propia casa, en tu propia casa. O me da la impresión de que si pensamos en todo lo que ha pasado este año es como que hubieses agrandado tu casa pensando en Júpiter o teniendo estabilidad en la casa, como que las cosas anden bastante armoniosas en la casa, pero ahora viene un momento de reconsiderar las relaciones en la propia casa, con quienes vives o el propio edificio. Hay algo que reestructurar, ver, revisar. Eh, no sé si estás esperando cambiarte de casa, quizás eso también se aplace un poco, porque la casa 4 también podría hablar de este tipo de cambios. Y también está involucrada la casa 2, pues Pisces está en la casa 2, los bienes muebles, ¿no? Ujú, Los muebles son los que podemos mover. ujú, La casa 4 son los inmuebles, o sea, lo que no podemos mover, por eso se dice que es el hogar, la ciudad, los terrenos, etcétera. ujú, A lo mejor y ahí estamos en una construcción de una casa y hace falta a lo mejor los recursos para poder tener, ya sea muebles, ya sean los electrodomésticos, ujú. etcétera. También puede ser cosas a considerar, como bien dices, con los padres, ¿no? Y, Eh, sí, Cuestiones a revisar también con amigos que está ujú, involucrado en el sanitario. ujú, Mejor y algún amigo que quiere ir a compartir contigo tu hogar, tienes que reconsiderar a lo mejor ese tema, ¿no? ujú. Me parece muy interesante que en este caso, como Saturno está transitando la casa 3 de los ascendentes en Acuario, hay un tema económico ya como gestándose, mirándose, y esto involucra ahora a la casa, como que hay que considerar como el lugar donde vives y también las amistades. Entonces, ¿qué tan importantes van a ser las amistades en este tiempo de retrogradación de Júpiter como para poder seguir adelante?
con las temáticas que están pasando en tu casa si estamos poniendo el foco aquí en Júpiter mismo. Entonces avanzamos. Son algunas ideas del ascendente en Acuario. Y ahora tenemos el ascendente en Capricornio. El ascendente en Capricornio tiene a Júpiter transitando la casa 5. Coincide Tauro con la casa 5. La casa 5 significa arte, recreación. Tenemos bien hacer, placer, sexo y principalmente hablamos de los hijos, porque son nuestra creación. Y de ahí viene toda esta idea de todas las cosas que tú creas y también la creatividad, como el arte y luego los pasatiempos, cómo disfrutas y el placer. Entonces, aquí hay un tema importante que reconsiderar posiblemente respecto de hijos, respecto de qué pasa con ellos. Ellos pueden tener un momento de reconsideración, no necesariamente tú, eh, pero posiblemente esto finalmente impacte también tu vida, tu entorno. Así es, de hecho, yo te lo puedo hablar por experiencia personal, Ujú, ¿no? Yo lo que comentaba al principio del video, cómo ellos, bueno, cómo se va a dar el nacimiento lejos, voy a tener que esperar, ujú, se va a demorar, y digamos que el que yo pueda transitar este momento con mi hijo, y también va a hacer que cambie la comunicación, porque voy a estar comunicándome más con él a través de la red, a través de, o sea, con mi esposa, obviamente, no ujú, con mi hijo, ¿no? Y está involucrada la casa 3. La casa 3 también tiene que ver con la comunicación, con los hijos, y la casa 12, que posiblemente tenga que ver con el tema como bien vimos que Júpiter tiene que ver con los partos, con los nacimientos, puede también involucrar la casa 12, ujú, el hospital donde van a nacer. Fuera de esto, también podría hacer revisar mis pasatiempos, los pasatiempos que uno tiene a lo mejor y pueden demorar más por alguna situación, ujú, no sé, que no está accesible, o a lo mejor cambiar de pasatiempos. ujú. Claro, es como que vienes haciendo cierto tipo de cosas quizás para pasarlo bien, para disfrutar, quizás cosas nuevas que se han dado durante este año y ahora es como el momento de quiero seguir haciendo estas cosas van a seguir siendo lo que quiero disfrutar y hacer y que me provocan placer. Posiblemente también es una reconsideración de esta área de la sexualidad y el placer que conlleva esto. Es la forma que quisiera seguir teniendo o no. Por eso Júpiter viene a mostrar ese simbolismo y también como tú dices, como está ligado a la casa 12, entonces hay, como en el caso propio tuyo, se da esta idea del hospital, porque la casa 12 también habla de eso, de lugares de aislamiento, como de reclusión, o donde la gente se mejora de ciertas enfermedades o no, y en este caso los partos se dan en los hospitales hoy en día en nuestro presente. Eh, en otros casos los nacimientos se dan en la casa, en otras ocasiones o en otros momentos, pero en esta ocasión tiene que ver finalmente con hospitales. Entonces es interesante que lo que se reconsidera acá son los hijos, la relación con los hijos, algo sucede con los hijos, podría involucrar hermanos y también este sector de la casa 12. Vamos a el ascendente en Sagitario. Al igual que Piscis, Sagitario está viviendo la retrogradación de su regente del propio ascendente. ¿Sí? Júpiter es el dueño de casa en Sagitario, por lo tanto esto va a ser una reconsideración de esto. La casa 6, que es la casa que está ocupando Júpiter, significa accidentes, mascotas, lesiones, enemistades, enfermedades. Cuando hablamos de las enfermedades, hablamos de la casa 6. Esta es un área que tiene la vida. La vida nos muestra que hay enfermedades y se tiene que lidiar con ellas. Entonces, este Júpiter viene a mostrar un poco esta situación. Posiblemente durante este año, si hay alguna enfermedad o algún accidente o ha habido algo así, ha habido posibilidad de recuperación. Podría ser que Júpiter pueda traer esa situación allí.
Y con Júpiter retrógrado es como quizás una nueva idea de cómo mejorarse, un nuevo tratamiento que hay que probar nuevamente, como que hay que quizás retroceder un poco en este proceso de quizás de recuperación, quizás hay alguna lesión, esta casa significa las lesiones, que hay que volver a mirar porque hay que ponerle ojo, quizás se hizo vista gorda y ahora se necesita poner atención allí en esta zona. Puede ser alguna lesión en los muslos, en la cadera, Ujú, en los que rige Júpiter. ujú, Eh, También podría ser algo relacionado al hígado, ya ujú, que Júpiter tiene que ver con el hígado y con las venas también. ujú. Sí, Hay que revisar estos temas. Sería bueno también que si tú crees que posiblemente haya algo relacionado a eso, puedes hacerte estudios, ujú, anticiparte. exacto. Generalmente cuando veo situaciones en la casa 6 no es para tener ansiedad o miedo, en realidad es como para ver, hay un significador que está transitando este lado de la carta, entonces sería una muy buena idea tener este lado de la carta en cuenta, tomar acciones al respecto. Si notas algo raro en tu cuerpo, chequeos, de la forma en que te haga sentir más estable o conforme al respecto. También podríamos estar hablando de mascotas acá. Entonces, alguna mascota que esté en este momento necesitando que pongas atención. ¿Sí? Eh, y finalmente, el último tema que toma esta casa es el trabajo, pero el trabajo laborioso. No estamos hablando de este trabajo que es fácil de hacer, sino que es trabajo que implica un desgaste físico bastante importante. Entonces, también aquí hay un tema que se podría resolver o necesitar resolver, porque como Júpiter también es el regente del ascendente, podría estar implicando que te sientas bastante más cansado, cansada por el mismo trabajo. Pero hablamos de un trabajo muy laborioso, no necesariamente de la profesión aquí. Hablamos de lo laborioso y difícil que puede llegar a ser un momento de trabajo. Ya sea por estrés o ya sea también por cansancio físico, que te puede estar costando hasta la misma salud, ¿no? Y ya Ujú, no ujú. te revisa cuál es realmente la pena. Claro, estar como quizás dedicando tanto tiempo y tanto esfuerzo a un trabajo que quizás te puede estar desgastando mucho. Dentro de las posibilidades también. Ok. Vamos al siguiente que es Escorpio. Escorpio tiene a Júpiter transitando la casa 7. La casa 7 significa lo siguiente. Hablamos de clientes, del matrimonio, del cónyuge, hablamos de la ancianidad, de enemigos declarados, de enemigos visibles, y en algunas ocasiones también habla del extranjero. En esta casa también se habla de el ocaso de la vida, o también se habla de, en ocasiones, de la muerte. Lo principal acá es el cónyuge, es la otra persona y también con quien hace sociedad laboral, podríamos decir, y finalmente amistad. La amistad también es un significador importante acá, o personas que son amigos cercanos, como al nivel, podríamos decir, de un matrimonio, pero en amistades. Y contratos, todo lo que tenga que ver con contratos está también puesto en este sector de la carta. Entonces ahí tenemos a Júpiter transitando. ¿Y qué piensas acá de Júpiter? A lo mejor es revisar nuestra relación actual. No quiere decir que vaya a digamos que a quebrarte, pero hay que revisar ciertas cosas de nuestra relación, si estamos a gustos o qué podemos cambiar para mejorar la relación. Al mismo tiempo, si hay algún contrato que sea importante en este momento, revisarlo bien, prestar bastante atención, porque también está involucrada la casa 2 Ujú. Por puede Sagitario. ser Ujú, Sagitario, al mismo tiempo la casa 5. ujú, Entonces, uno tiene que prestar más atención si realmente ese contrato vale la pena, que no vaya a ser algo que a la larga pueda causar pérdida económica, ujú, ¿no? También en cuanto a la sociedad, ¿no? Si es que tienes algún socio,
ver la forma de que ambos estén de acuerdo con lo que se está filmando, ¿no? Ujú. Y eso es interesante, como esta es la casa 7 habla del otro, como que el que tiene bastante relevancia acá es el otro el que posiblemente está haciendo cambios o está revisando su sociedad contigo, porque estamos en esta área del otro. Entonces, podría ser que vuelvan personas o se, también puedas reencontrarte con personas del pasado. Generalmente, cuando hablamos de un retrógrado en esta zona, podrían reaparecer algún amigo, alguna amistad, alguna pareja del pasado o algún socio laboral que se vuelve a mostrar con alguna idea nueva o alguna idea que ya se había hecho antes y se vuelve a replantear o vuelve al tema. Eh, la otra persona está reconsiderando cosas. Quizás en esto podría ser que tú eres menos, el ascendente en Escorpio es menos activo en esto, es la otra persona quien está como reconsiderando, remirando y obviamente por lo mismo termina afectando al propio ascendente en Escorpio. Ok, tenemos al siguiente que es el ascendente en Libra. El ascendente en Libra tiene a Júpiter transitando la casa 8. Este tránsito es bastante interesante. La casa 8 tiene los significados de legado, muerte. También hablamos de herencias, de pereza y ocio, como esta inactividad. No estamos hablando del ocio como de diversión, estamos hablando de baja energía. Y estamos hablando de deudas, créditos, dineros de otras personas y dineros de la pareja. De todos estos dineros y estas situaciones están presentes acá. Entonces tenemos a Júpiter transitando este lugar. E imagino, bueno, dale. Igual si alguien está transitando por el fallecimiento de alguien cercano, que a lo mejor le dé una herencia, pero esa herencia a lo mejor y demora por alguna razón en llegar, eh, hay que revisar también qué tan activos estamos siendo, ¿no? A lo mejor estamos cayendo en algún tipo de depresión por toda esta inactividad. Ujú, Hay que revisar esto, ¿no? Retrasos, como habíamos dicho, a, a deudas. A lo mejor ahí tenemos bastantes deudas que atender ujú, antes de poder iniciar un proyecto, ujú, ujú, ya que también está involucrada la casa 6, que me hace pensar que a lo mejor son deudas que tienen que ver con la salud. Hay que atenderlas antes de poder seguir con lo que queremos. ujú. Y pueden haber quizás un caso, va a depender siempre de cómo está configurada la carta y lo que también está viviendo cada persona, cada uno de nosotros. En el caso del ascendente Libra, como Júpiter también rige la casa 3 que es Sagitario, y la casa 5 perdón, la casa 6 que es Piscis. Podría haber un tema con los hermanos, alguna situación porque hay una herencia de por medio, entonces se tiene que resolver. Esto podría también tener como ciertas repercusiones en el cuerpo. Algo pasa allí. Me da la impresión también de que quizás la pareja u otra persona estuvo adquiriendo bastante dinero o bastantes responsabilidades económicas y en este momento esto tiene que resolverlo, volver atrás el uso del dinero de otras personas. También imagino como a alguien pidiendo un préstamo al banco y que el banco vaya a decir que sí, pero a última hora hay que replantear ciertos temas, ciertos papeleos posiblemente, porque estamos hablando también de que Júpiter está retrocediendo en este sector de la carta. Entonces, diría que esos son temas importantes para considerar para el ascendente en Libra. Vayamos al siguiente, que es el ascendente en Virgo. El ascendente en Virgo tiene a Júpiter transitando la casa 9. La casa 9, la casa que se llama Dios, que tiene que ver con el gozo del sol. Esta casa significa principalmente religión, también habla del extranjero,
de las cosas místicas, también habla de astrología, de viajes, de filosofía, educación superior, matemáticas, ciencias, todo eso está involucrado en la casa 9. Entonces tenemos esta área de viajes, extranjeros, religión y ciencias que están involucradas en este lugar. Entonces Júpiter está transitando este espacio. Me imagino un momento para los ascendentes en Virgo de harto aprendizaje posiblemente. Quizás se hizo un viaje durante la primera sección del año, o se pensó al menos, se iniciaron estudios superiores o un estudio más allá como un máster o una especialización, una certificación en algo muy específico. Y que ahora, en este tiempo que viene, se debe reconsiderar, como que quizás se quiera hacer otro, o era el momento y tiene que detenerse. Claro. Igual puede ser algún viaje que se está retrasando, Ujú, un cambio de domicilio al extranjero, ujú, cambio de ciudad, involucrada la casa 4, ujú. Por la Sagitario. casa 7, pareja del extranjero, que a lo mejor no se puede dar todavía el compromiso por dificultades de que posiblemente sea extranjero, cambio de creencias también podría ser otra, Ujú, formulación de, de ideas que teníamos muy arraigadas. mm. Claro, perdón. Veo esas situaciones bastante presentes acá. Tener a Júpiter transitando la casa 9 es un momento que pareciera ser bastante interesante, porque es una casa que, si bien tiene su gozo el Sol, Júpiter tiene como ciertas, como que se parece a ciertas cosas, como que tiene que ver con religión, tiene que ver con estudios, tiene que ver con aprendizajes, con Dios, cosas que Júpiter se puede relacionar bastante fácilmente, que obviamente son del Sol, y Júpiter se parece mucho también al Sol en ese sentido, como que es muy semejante, son planetas diurnos, entonces tener a Júpiter transitando acá durante todo el tiempo que pase Júpiter por Tauro da la impresión de que hay un acercamiento a estos temas. Solo que ahora viene el momento de, bueno, lo que he aprendido hasta ahora, o lo que he hecho hasta ahora, o el viaje que hice, o lo que tenía considerado, es realmente lo que es. También podría ser que un profesor o alguien que te está enseñando tenga que retirarse o no se puedan tomar las clases, como quizás en algo más práctico estabas conociendo a alguien que te está enseñando temas espirituales o temas técnicos o temas que tienen que ver con alguna ciencia, y esa persona ya no puede estar por diversos motivos. Ok, vayamos al siguiente, que es Leo. Leo está viviendo este tránsito en su casa 10. Ahí está Júpiter transitando. La casa 10 significa principalmente la carrera. Esta casa se llama el medio cielo, y habla de la carrera, la profesión, la reputación, el estatus, acción, y cambio también habla esta casa. Esta casa también es una casa angular, así como la 4 y la 7. Por lo tanto, lo que pasa en esta casa es muy importante, sobre todo si tienes el medio cielo en Tauro, ¿sí? Porque eso va a hacer también que este momento sea mucho más importante. Entonces, esas son las temáticas. Tienen que ver con principalmente el trabajo. Suponiendo que hay retrasos en la carrera, en la profesión, pueden ser debido también a los hijos, Ujú, a nuestros propios hobbies, pueden ser también relacionados a deudas con ellos que hay que atender, porque está involucrada igual la casa 8, deudas con los hijos y por lo tanto tengo que, a lo mejor mi proyecto tiene que esperar, cosas relacionadas a la profesión, ¿no? Que a lo mejor y tengo otros gastos, como habíamos hablado, que atender. Hay muchos asuntos aquí como que hemos tocado muy económicos, ¿no? ujú. Y Júpiter tiende a también traer eso a la mesa. Eh, Me hace pensar este tránsito en que quizás hubo alguna situación favorable respecto del trabajo, alguna situación que tiene que ver con quizás algún ascenso, algo que tiene que ver con eh,
un tiempo de buen pasar laboral con este Júpiter transitando en la casa 10. eh, pero ahora ese momento se viene como a revisar un poco, hay alguna demora. No es que termine ese momento, pero sí es como que va hacia otro lugar. Entonces quizás hay un cambio de perspectiva y como leíamos al comienzo o antes, que se retrasan las acciones. Entonces quizás dentro de tu trabajo tendrías quizás algún proyecto y se necesita retrasar un momento, ponerle quizás un poco más de atención y revisar lo que estás haciendo. Pueden haber cambios también, cambios de jefes, movimiento dentro del trabajo que hagan que todo esto se sienta distinto, aunque Júpiter todavía está transitando este espacio en tu propia carta. Por lo tanto, es un buen momento, podríamos decir, a pesar de que está todavía retrógrado. Muchos esperamos ese momento en el que Júpiter pasa por el medio cielo, Ujú. Sí. un momento muy importante Mm, de grandes cambios, de ascensos, de cosas positivas, ¿no? mm, Aquí también puede no tratarse simplemente de uno, pero si vemos que la 8 es la o sea, si la 7 es el socio, la 8 puede ser el dinero del socio. ujú. El socio no tenga la suficiente capital para poder invertir en el proyecto esperado. O sea, decimos eso porque Piscis es la casa, coincide con la casa 8 y como Júpiter eh, rige esta casa, podría haber un tema de dinero de otra persona, el socio, exacto. Así es, entre otras cosas, pero este es un tránsito muy esperado por muchas personas. Ujú. Perfecto, entonces vamos al siguiente. Tenemos a el ascendente en Cáncer, que es que tiene a Júpiter transitando su casa 11. La casa 11 significa lo siguiente. Tenemos que es llamada el buen espíritu. Júpiter se parece mucho a la casa 11 o tiene su gozo en la casa 11. Y hablamos de amigos, regalos, esperanzas, expectativas, como objetivos de vida. Eso es por un lado. Y también tenemos alianzas, redes, metas y posiblemente algún tema de comunidad aquí también enlazado. Entonces, podría ser un tiempo donde quizás las amistades maduraron, crecieron, hay amistades más firmes, hay nuevas amistades desde que Júpiter entró en este espacio, nuevas alianzas o nuevas perspectivas, nuevos horizontes, y en este momento se empiezan a replantear, como, a ver, son estos los espacios, son estos los amigos, son estas las metas que quiero conseguir, que quiero mantener. Hay un cambio al respecto. También pueden aparecer viejas amistades, Ujú, sí, así como comentabas de la casa 7 de viejos amores. ujú, En la casa 11 pueden ser viejas amistades ujú, que vuelven a aparecer en nuestra vida. Eh, está involucrada la casa 9. ujú, Pueden ser amistades que a lo mejor están muy lejos y de pronto ya los reencuentras. ujú, La casa 9 tiene que ver con el extranjero. ujú, Puede ser igual revalorización de la comunidad con la que yo me identifico. ujú, Me siento tan identificado con este círculo de personas. Estoy buscando un nuevo círculo, ujú, entre otras cosas. ujú. Claro, y es un tiempo, no es que sea Júpiter está retrógrado y de inmediato pasa eso, sino que es 4 meses donde se está reevaluando esto y luego de que Júpiter vuelva a estar directo, quizás se van a ver las repercusiones de todo este proceso o este tiempo de reevaluación, de tensión. Quizás hay amistades que dejan de ser amistades, como se rompen ciertos vínculos, porque se detienen los vínculos. Quizás hay metas que ya no tienes, que van a cambiar, que se van a redireccionar. Entonces es parte de lo que podría pasar en este momento con Júpiter transitando la casa 11. Y tenemos el último, que es el ascendente en Géminis, que tiene a Júpiter transitando su casa 12. También es un tránsito bastante interesante del que poner ojo. La casa 11, perdón, 12 es la casa que habla acerca de la soledad, en ocasiones del sufrimiento, también de enemistades, debilidad
peligros, enfermedades que tienen que ver con la mente o el alma, prisiones, hospitales, todo esto está involucrado en la casa 12. Pues tener a Júpiter transitando en este espacio podría tener una sensación un poco doble, que es como Júpiter el benéfico transitando la casa 12. ¿Se ven estas áreas como más beneficiadas o en realidad hay ciertas situaciones que Júpiter no puede actuar tan fuerte? Entonces como que Júpiter, que es el regente de la casa 10 y la casa 7, trae como la sensación de tener que, como en cierta forma, resguardarse, porque la casa 10 es el trabajo, la casa 7 es la pareja o el socio, la amistad, y Júpiter está transitando la 12, entonces quizás hay un cambio laboral, alguna situación laboral y un cambio en la relación o el estatus de relación con otra persona que hacen que la persona misma, el ascendente Géminis, se sienta un poco más recluido, como un poco más separado, con la necesidad de estar solo o sola quizás, algo por el estilo. Júpiter en esa casa puede ser el que uno mismo tome la decisión de alejarse un poco, Ujú, ¿no? Puede tomar decisión de a lo mejor y volverse a encontrar mediante la meditación, por ejemplo. ujú, Recordar que la casa 12 dice todo esto de la casa 12 porque está en aversión a la primera casa, es la que no vemos, ¿no? Entonces, el tránsito de Júpiter por ahí, Júpiter siempre es el gran benéfico, ¿no? El protector. Y el que esté retrógrado ahí puede hacer que uno mismo tome la decisión de aislarse, ujú, no necesariamente un aislamiento forzoso, ujú, ¿no? Puede ser que a lo mejor haya habido una ruptura, un cambio en el trabajo y necesite volver a encontrarse ujú, y, y a lo mejor tomar una nueva actitud en cuanto a esto es alejarse del mundo por un tiempo y luego pues ya revalorizar ujú. su sistema de creencias. Siempre, como tú dices, esta sensación de espiritualidad que trae la casa 12 o un reconocimiento, en general tiene que ver con situaciones que no son tan fáciles o no son cómodas. A diferencia de la casa 9 y la casa 3 que también hablan de espiritualidad, pero es una espiritualidad que se da desde otros medios. En este caso es quizás a través de momentos que no son fáciles de lidiar. Por eso trae esta idea de tener que, quizás como tú dices, recluirte, aislarte un poco, o tomar tiempo para ti misma, para ti mismo, que es dicho de otra forma. Por lo tanto, Júpiter aquí está como dando luces en ese sentido. Entonces ahí diría que tenemos a todos los ascendentes, hablamos de todos ellos y cómo Júpiter va a estar eh, mostrando. Júpiter tiene muchos significados esenciales y siempre tenemos que considerar nuestras propias cartas, pero ahí tienes ciertas luces, cierta guía como para tener en cuenta qué podría ir sucediendo. Entonces, ¿hay algo que te gustaría como agregar o respecto de este tránsito? Sí, es tener en cuenta que estos son matices. Esto va a depender mucho si tú tienes un buen Júpiter o a lo mejor tienes un Júpiter más difícil. Esto simplemente va a dar, como dices, una luz de una perspectiva general, ¿no? Ujú, Hay que ver cada carta individual para saber exactamente pues cómo se va a manifestar más concretamente. exactamente. Bueno, y aquí ya nos acercamos al final de este episodio, hablando acerca de Júpiter retrogradando en Tauro. Me gustaría si pudieses compartir tus redes, qué estás haciendo, dónde la gente se puede contactar contigo. Por el momento estoy un poco en pausa, hasta ahora en septiembre. Voy a volver a reincorporarme, pero en mis redes estoy como Jonas-astrología en Instagram, y me pueden contactar. Es bastante sencillo y por el momento es todo. Ujú, perfecto. Hasta que nazca tu hijo, como ya nos dijiste. Así es. Bueno, sí. Bueno, en este caso puedes encontrar las redes del podcast astrológico en Instagram como @podcast astrológico y a mí me puedes encontrar en Instagram como Max con Astrólogo.
también la página web maxgascon.com. Si quieres conocer más de mis servicios, como consultas de carta natal, pronósticos e incluso tarot. Y también puedes encontrarme en Patreon o Patreon, y así también dar soporte y ayuda a este podcast y también al astrológico semanal que estoy constantemente haciendo, porque a través de eso también podría dar más tiempo y espacio a seguir haciendo este tipo de contenido astrológico. Así que les agradezco por estar. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarme en este día. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.